Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Daniel de la Torre. Les agradezco mucho que me reciban el día de hoy en esta conferencia que hemos titulado ¿De dónde vienen las buenas ideas? Agradezco en primera instancia a la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones del Instituto Politécnico Nacional el haberme invitado a la Feria Internacional del Libro Politécnico. Para empezar, siempre he pensado que las buenas ideas surgen de gente especial, de los grandes genios creativos de la historia, y que surgen así tal cual, en un momento, gracias a ese gran potencial cerebral. Pero parece ser que no, que las grandes ideas tienen que ver con la gente común, lo que sabemos y cómo lo usamos. Déjenme mostrarles la presentación que tengo para ustedes. ¿De dónde vienen las buenas ideas? ¿Quién es alguien creativo? Consideramos a alguien creativo a aquellas personas que hacen las cosas de una manera diferente. Y sobre todo, en una época en la cual las ideas deben convertirse en dinero, personas que desarrollan innovaciones que generan grandes negocios, que resuelven grandes problemas. Y nuestras primeras ideas tienen que ver con Da Vinci, Einstein, el dueño de Apple, Elon Musk, quienes tienen ideas que parecen acercarnos al futuro hacia nosotros. Sin embargo, no es tan claro así. Todos tenemos ideas. Realmente ideas surgen a cada momento. El problema es llevarlas a cabo. Y para llevarlas a cabo, una idea creativa debe tener un propósito. Porque si no, la creatividad se pierde en hacer cosas innovadoras, pero sin una función. Cosas que realmente no tienen una utilidad o que a veces incluso pueden ser ridículas, como la idea de esta joyería para gatos. ¿Qué ves aquí? Si yo te pregunto qué ves aquí, algunos dirán una casa, otros podrán decir la punta de una corbata, otros mucho más sencillos dirán un triángulo sobre un cuadrado, algunos pueden decir la punta de una flecha, una cerradura rara, y de ahí para real. La creatividad de cada uno de nosotros nos irá dando idea, nos irá sugiriendo cosas que pueden ser esta figura. Esta prueba la hemos visto muchas veces en las redes sociales. Uno de los 9 puntos usando 4 líneas rectas o menos, sin levantar el lápiz y sin repasar ninguna línea. Todos pensamos en formatos adscritos a los 9 puntos. Y así es muy complicado. Por ejemplo, si intentamos moverlo así, ahí va una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, ya perdimos. Otra podría ser una línea, pero aquí ya repasamos. La solución tiene que ver con dibujar líneas que se salen de la figura principal, en una especie de cuadro. Y de esta manera las 4 líneas unen los 6 puntos sin repasar. Obviamente esto implica pensar fuera de la caja e intentar formatos de unir los puntos que no son necesariamente los adscritos a la figura del rectángulo que forman. La creatividad, la verdadera creatividad que es útil, la podemos definir como la capacidad de llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original, es decir, que no haya sucedido antes. Debe ser intencionada y apuntar a un objetivo. Debe tener una finalidad. Las ideas se forman como redes. De hecho, las ideas son redes.
La base de las redes, la materia prima, es lo que conocemos, el conocimiento que tenemos a lo largo de nuestra vida. La experiencia nos permite conectar esos puntos para generar ideas, para generar soluciones. Y la creatividad es la forma en que unimos esos puntos para generar nuevas ideas y soluciones. De esta manera, si no hay conocimiento y no hay experiencia, no hay creatividad. Y entre más conocimiento y más experiencia, mayor creatividad. Los componentes, de acuerdo a los expertos, que forman la creatividad es la fluidez, definida como el número de ideas o un gran número de ideas que te fluyen de la cabeza. La originalidad, que es que estas ideas sean nuevas, nuevos aportes o nuevas formas de ver el problema. La flexibilidad de dar diferentes puntos de vista. Normalmente cuando vemos un problema, todos lo vemos desde el mismo punto de vista. Si nuestro punto de vista cambia, podemos entonces ofrecer ideas nuevas y originales, pero esto implica una flexibilidad en la forma en que vemos el problema. Y obviamente la innovación, que significa definir y percibir de manera distinta el problema. Esto está atado por los bloqueos de la creatividad, que tienen que ver con la autocensura, con la falta de flexibilidad o cualquiera de estos puntos, componentes de la creatividad. De acuerdo a Carl Guth, el proceso de la creatividad implica tres grandes conjuntos. La creatividad, que es la manera de generar patrones distintos y que rompan con los tradicionales. El estímulo, que es las ganas de resolver el problema y el impulso para resolver el problema, y el conocimiento, que es la información que tenemos antes de enfrentarnos al problema. Si conjuntamos creatividad y conocimiento, no logramos nada. Son ideas aburridas. Ahí nos falta un pie. Si juntamos creatividad y el estímulo, la idea de crear ideas, pues normalmente podemos terminar con ideas no muy buenas y algunas incluso hasta ridículas. Si juntamos estímulo y únicamente conocimiento, normalmente obtenemos soluciones predecibles y aburridas, porque simplemente es reproducir el conocimiento que ya tenemos. Cuando conjuntamos los tres, la creatividad, el estímulo y el conocimiento, entonces sí es el punto donde se generan las nuevas ideas, las buenas ideas. Algunos consejos que se dicen para tener más creatividad es cambiar la rutina. La rutina nos hace alejarnos de la creatividad. Si siempre hacemos las cosas de la misma manera, nuestro cerebro se acostumbra, porque así está alambrado, a hacer las cosas de la misma manera y evita ya gastar energía en nuevas propuestas. De la misma manera, si siempre estamos recibiendo información de las mismas personas y de los mismos círculos, nuestras ideas se van cerrando, porque todos tenemos opiniones iguales. Buscar consejo fuera de los círculos habituales nos permite aire fresco y por lo tanto originalidad. Burlar la autocensura y permitir que en un principio, cuando empecemos a desarrollar ideas, todo se valga, nos apoya a generar verdaderamente ideas creativas. Nunca debemos dejar de aprender. Como vimos anteriormente, la información que tenemos en la cabeza y lo que hemos aprendido es la base de la creatividad. Por lo tanto, tener más conocimiento y dar oportunidad a nuevos puntos de vista nos hace más creativos. Cuando no se te ocurran ideas, cambia de entorno. Lo más sencillo, cambiar de un entorno físico. Si estás en tu cuarto, ve a caminar o ve a un lugar donde tengas estímulos distintos. Nuevos estímulos generan nuevas ideas y por lo tanto genera creatividad. Y apunta todo lo que se te ocurra, aún las más ridículas ideas. No sabes cuándo podrás echar mano de ellas. De acuerdo a los expertos, la creatividad y las buenas ideas no surgen
del eureka, como nos lo pintan en las películas, sino de un lento cocimiento de un problema. Algunas veces este nacimiento tarda varios años en ocurrir, como le pasó a Einstein con varios de sus teorías, que empezó a pensarlas antes de 1905, pero es hasta 1905 cuando empiezan a cuajar y a generar las grandes propuestas que surgieron en el llamado año Mirabilis. También requieren de encontrarse amigos o de encontrarse contrapartes. Normalmente una idea surge de una corazonada. Creo que esto podría funcionar. Y nos da vueltas en la cabeza. Vueltas y vueltas. Y después de un rato se junta con otros conceptos, con otras corazonadas e incluso con las corazonadas de otras personas. Y esta conjunción es la que hace que el todo sea mayor que las partes. Y una nueva idea, una buena idea, surja y sea funcional. ¿Cómo lo ven? Lo más importante es pensar fuera de la caja. Tener unos lentes que te permitan ver más allá, que te permitan tener otros enfoques. Ejemplos de esto en la ciencia, podemos empezar con Carl Friedrich Gauss, uno de los matemáticos más importantes de la historia. Nacido en 1777 y muerto en 1855. Cuando tenía 10 años, estando en la escuela, el maestro, queriendo regañar al grupo, los obligó a sumar del 1 al 100. Y nadie podría salir del salón de clase hasta no haber terminado. Iniciado el reto, unos cuantos minutos pasaron y entonces Gauss se levantó y le entregó al maestro el resultado. El maestro, atónito, no podía creer que el niño hubiera podido resolver tan rápidamente el problema. ¿Cómo lo había podido hacer? Nada. El niño vio el problema desde otro ángulo y logró encontrar una solución mucho más fácil. Gauss se fijó que los números del 1 al 100 estaban pareados de cierta manera. Por lo tanto, el 1 más el 100 forman 101. 2 más el 99 forman 101. ¿Cuántas parejas hay del 1 al 100? Pues hay 50 parejas. Y si todas las parejas sumadas dan 101, pues la solución era sencillamente multiplicar 50 por 101. Esto es igual a 5050. La solución al problema que el maestro había planteado. Pero mucho más sencillo que sumar 1 más 2, más 3, más 4, y así sucesivamente. El poder ver un problema con otros ojos nos abre la ventana a nuevas soluciones, a soluciones creativas, a buenas ideas. Otro ejemplo de esto es, si yo te pidiera, ¿cómo medirías el diámetro de la Tierra? Inmediatamente podrías pensar en satélites, en láseres, pero si te dijera que la Tierra fue medida correctamente hace cerca de 1000 años, cuando la civilización griega estaba en su apogeo, Eratóstenes vivió del 270 al 194 a.C. Era un sabio, un filósofo, y era uno de los bibliotecarios de la biblioteca de Alejandría, en lo que hoy es, no sé si creo que sí, Turquía. En los textos que encontró información que decía que el 21 de junio, en la ciudad de Siena, una ciudad que estaba a unos kilómetros de Alejandría, un bastón no generaba sombra. Y si te asomabas a un pozo, podrías ver el sol brillando detrás de tu cabeza. Es decir, la luz entraba hasta el fondo del pozo. Esto hacía pensar que los rayos del sol caían perpendicularmente sobre Siena.
Eratóstenes sabía que en Alejandría, en ese mismo día, si uno ponía un palo, sí proyectaba sombra. Ahí tenemos varias ideas conjuntándose. La propuesta, la información que representaba el texto que encontró sobre la ciudad de Siena, la experiencia del propio Eratóstenes en su vida en Alejandría, donde veía que el sol producía sombra. Y luego se puso a experimentar. En un 21 de junio midió cuál era la longitud de la sombra que proyectaba el bastón. Y obtuvo con ello un triángulo y midió el ángulo de ese triángulo, 7.2. ¿Ok? Aquí tenemos más información. Una obtenida de estudiar, otra del conocimiento que ya tienes y otro de la experimentación. Eratóstenes sabía que este triángulo que él había construido para obtener el ángulo en la superficie de la Tierra se podía proyectar hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, el ángulo de esa sombra era el mismo en el centro de la Tierra. Si el ángulo era 7.2, dividimos 360, el total de grados en un círculo de circunferencia, entre 7.2 da 50. Es un número redondo, pero así es. Y luego, pues bueno, ya sabemos el ángulo y cuántas partes. Ahora, nos faltaba saber la distancia entre Siena y Alejandría. Y para hacer esto, lo que hizo fue mandar a un hombre caminando para que midiera esta distancia, 790 kilómetros. Por lo tanto, 790 kilómetros por 50, 5,000, por 50, perdón, es igual a 39.750.000 metros, o lo que es lo mismo, 39.750 kilómetros. Con un pequeño margen de error, este es el diámetro de la Tierra. Y lo midió Eratóstenes ¿cómo? Con un par de sombras y una caminata. Unió conocimiento, unió experiencia, las conectó de una manera diferente y así es como tuvo una respuesta. Otro problema muy interesante surgió cuando el 4 de octubre de 1958 el Sputnik 1, el primer satélite artificial, empezó a rondar la Tierra. Este pequeño aparato implicaba que era el primer aparato que el hombre ponía en el espacio y fue un suceso mundial. En Estados Unidos muchos temían una amenaza, pero los científicos más bien estaban maravillados. En un centro de investigación, varios científicos se pusieron a pensar, hombre, en este momento hay un objeto dando vueltas a la Tierra, hecho por el hombre. Oigan, ¿y si podemos oír su señal? Ellos sabían que los rusos habían construido un transmisor dentro del satélite, básicamente para que les creyeran que allá arriba estaba el satélite. Y se pusieron a buscar cómo poder escuchar esa señal, buscando hackear la señal. Uno de ellos tenía equipo de transmisión, un receptor, y empezó a buscar la frecuencia a la cual podían encontrar. La encontró rápidamente. Y a los pocos minutos oían el pip, 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 que emitía el Sputnik. Y luego dijeron, oye, pero esto es histórico, no nada más debemos oírlo. También debemos grabarlo para que quede el recuerdo de cómo sonaba este satélite. Y empezaron a grabarlo y a marcar las cintas. Se dieron cuenta que en algunos momentos la señal era más grave, había fluctuación, y en algunos momentos la señal era más aguda. Se dieron cuenta que esto era por el efecto Doppler.
El efecto Doppler es por qué el sonido, por ejemplo, de un vehículo o de una ambulancia que se acerca, cambia conforme el vehículo pasa junto a ti. Lo que sucede es que cuando el vehículo se va acercando a ti, las ondas de sonido se hacen más cortas, agudo, cuando se aleja de ti, las ondas se hacen más largas. Entonces es más grave. Con esta idea, empezaron a ubicar la distancia a la cual se encontraba en esos momentos, en esas horas, el Sputnik. Y a los pocos días lograron calcular con exactitud la órbita del Sputnik, de tal manera que podían saber en cualquier momento dónde estaba el Sputnik. Poco tiempo después, su jefe llegó con ellos y les preguntó, oigan, ¿ustedes pudieron encontrar un objeto en una posición desconocida desde un punto conocido en la Tierra? Sí. Y les preguntó, ¿se podría hacer lo mismo al revés? Es decir, tener puntos conocidos en el espacio y un punto desconocido en la Tierra. ¿Por qué? Pues resultaba que el jefe estaba desarrollando los submarinos atómicos norteamericanos, que si recuerdan, en la época de la Guerra Fría, pues estaban en el mar con misiles atómicos que debían disparar hacia Moscú. Esto es muy difícil si no les puede decir al submarino dónde está Moscú. Para poder decirle al submarino dónde está Moscú, tenía que saberse dónde estaba el submarino. Y entonces se les ocurrió que podrían enviar varios satélites, estamos hablando años después del Sputnik, para que a través de esos satélites pudieran localizar la situación exacta de los submarinos en el mar. Y entonces surgió el GPS. El GPS funciona de la misma manera que encontraron el Sputnik en el espacio, con la ecuación de distancia es igual a velocidad por tiempo. Nosotros tenemos en el teléfono celular un receptor y en el espacio hay un número de satélites, todos emitiendo una señal. Obviamente, el teléfono puede distinguir por el tiempo de que tarda la señal en llegar a él, cuál satélite está más cerca y cuál está más lejos, y calcular la distancia. Con base en esta distancia, se van generando círculos, se van calculando círculos, áreas, en las cuales puede estar el objeto, nosotros con el teléfono. Entonces, si el satélite A, en este caso el satélite anaranjado, nos detecta, dice, ok, el punto está, la localización de este cuate está en un radio de tantos kilómetros o tantos metros. Luego percibimos la señal del satélite verde. El círculo es más pequeño. El punto debe estar en una circunferencia de tantos metros. Y así sucesivamente hasta juntar 4. Cuando estos 4 círculos se sobreimponen, podemos definir con claridad la posición en la Tierra en la cual tú estás con tu teléfono y obtener tu localización. Por eso, cuando tú enciendes tu GPS, primero te dice con un margen de error de tantos metros, luego tantos metros, y se va reduciendo, conforme empieza a tener la señal de más satélites y hacer precisa tu localización. ¿Cómo ves? Y todo esto surgió por la idea de unos científicos de escuchar el primer satélite en el espacio. Como ves, los científicos tenían el interés de encontrar esto, el conocimiento, física, velocidad, etcétera, y la experiencia de cómo fue que lograron detectar la posición del Sputnik. Y así se dio una buena idea, una idea creativa. ¿Te imaginas? Nosotros tenemos 10 números para expresar valor. El 1, el 2, 3. Y podemos con ellos sumar, restar, multiplicar. Los mayas, expertos matemáticos, también manejaban muy bien las matemáticas, pero su numeración solo usaba 3 símbolos. Un punto, una raya
y la simplificación de un caracol. ¿Cómo podían expresar números tan grandes como las cuentas de tiempo entre la era maya y la era actual? Sus calendarios todavía son vigentes en la era actual, con solo 3 caracteres. Muy sencillo, por la posición. Cuando se escriben los números mayas, se escriben en varios niveles. Cada nivel implica multiplicar por una potencia mayor. Entonces tenemos 1, 20 y por 400, y así va subiendo de valor. En este momento, este número que está representado aquí, que es un solo punto, si estuviera aquí sería 1, si estuviera aquí sería 2, y aquí, como está aquí, vale 400. Y entonces, ¿cómo podemos escribir este número? Véanlo bien. 3 rayas, 4 puntos, 3 puntos, raya y 4 puntos, el 0, el caracol, raya y 3 puntos. Sabemos que las rayas valen 5 puntos. 5. De esta manera, si están en la primera posición, entonces son 5, 10, 15. Y el valor es 15. En la siguiente línea tenemos 4 puntos. Pero como es una línea arriba, entonces es 4 por 20. Por lo tanto, 80. Tenemos luego 3 puntos. El valor crece. 3 por 400, 1200. Una línea arriba, 9 por 8000. Entonces tenemos 72,000. 0 por 160,000. 0. Perdón. Y 8, 5 y 3 por 3,000, por 3,200,000, 25,600,000. En total, estos números significan 25,673,295. Lo hemos podido construir utilizando solo 3 símbolos. ¿Cómo lo ven? Esto es nuevamente una forma de utilizar el conocimiento para resolver un problema. Y el último reto. Se cuenta la leyenda, y de hecho es famoso el huevo de Colón, que cuando Colón fue a ver a la reina Isabel para pedirle el apoyo para su viaje a las Américas, o a las Indias, como él lo pensaba, la gente de la corte, los sabios de la corte, le pidieron que parara un huevo sobre su extremo más angosto, y como una prueba de su genialidad. Colón hizo algo muy interesante que habla de lo que puede ser la creatividad. Permítanme, vamos a hacer este experimento. Voy a dejar de compartir. Y quitaré el fondo de pantalla. Permítanme un segundo. Muy bien. Ahora quiero que vean. Tengo aquí un huevo. El reto es pararlo sobre su extremo más angosto. Y pues resulta bastante complicado. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, pensando, ¿cómo puedo hacer? Pues sería ponerle patitas. Una forma de ponerle patitas es poner un poco de sal. Y el huevo se para. ¿Ok?
¿Y esto qué es? Pues bueno, pensar en lo que necesitas para que el huevo se estabilice. Sin embargo, no fue esta la forma en que Colón paró el huevo. De acuerdo a la leyenda, cuando a Colón se le pidió parar el huevo, lo que dijo fue, ¿cómo no? Ahí está. La gente de la corte dijo, ¡ay, qué fácil! Y sí, cuando alguien resuelve un problema de una manera sencilla, todo el mundo dice, uy, qué fácil. Pero uy, qué fácil cuando alguien resolvió el problema. Y de ahí es donde vienen las buenas ideas, de pensamiento, de un conocimiento, de una experiencia y de la creatividad. Para poder tener ideas creativas, ya hemos visto, solo necesitamos pensar. Solo necesitamos pensar en la información que tenemos adentro y buscar nuevas maneras de visualizar el problema. Y siempre aparecerá una solución mucho más sencilla. No se requiere ser un genio, ni Colón, ni Einstein. Todos podemos tener buenas ideas. Solo hay que dejar volar la imaginación atada al hilito del conocimiento y verán que pronto tendremos una idea. Mi nombre es Daniel de la Torre, soy divulgador científico y están ustedes viendo la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico en formato virtual. Quiero agradecer nuevamente a las autoridades de la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones del Instituto Politécnico Nacional la oportunidad de presentarme con ustedes. Sin más por el momento, solo me resta decirles hasta la próxima.